En este caso tenemos un ejercicio de mecánica de fluidos de una superficie plana sumergida. Entonces decimos que tenemos en un tanque, tenemos una puerta inclinada y nos están pidiendo que muestre la fuerza resultante sobre la puerta de manera clara y dimensione su ubicación. ¿Sí? Bueno, además de eso hay que calcular la magnitud. En este caso tenemos una puerta de forma semicircular y aquí hay algo particular de este ejercicio. Este ejercicio, el tanque está presurizado, entonces debemos calcular una altura extra. Inicialmente, aquí hay una altura que es de 20 pulgadas y aquí hay una distancia desde este punto a este punto de 60 pulgadas. Pero hay que tener presente de que la distancia que yo necesito para calcular h sub c, necesito saber es la distancia que hay desde este punto a este punto al punto del centroide. ¿Dónde se encuentra el centroide de esta compuerta? Así también puedo calcular esta distancia porque esta distancia que me están dando aquí no me va a servir para nada. Es importante, este ángulo sí es relevante para, por medio de trigonometría, poder calcular, pues, de cierta medida esta altura teniendo pues, ya haciendo el cálculo de esta distancia en particular. Entonces vamos a calcular la distancia que hay desde este punto hasta el centroide de esta compuerta. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo primero es que nosotros tenemos que tener presente de que aquí vamos a encontrar esta compuerta y podríamos calcular la distancia que se encuentra desde su base hasta donde se encuentra el centroide con esta fórmula. Entonces la distancia va a ser de 0,212 por el diámetro. En este caso el diámetro es de 36 pulgadas. 3 pies igual a 36 pulgadas. Acordémonos que un pie es igual a 12 pulgadas. Por tanto, la distancia va a ser de 7,632 pulgadas. De tal manera que la distancia entre este punto y el centroide de esta compuerta va a ser igual a 52,37 pulgadas. Ya teniendo este dato claro, entonces ahora sí vamos a calcular esta altura, la altura que se encuentra aquí, tal y como lo encuentra en este diagrama. Miren, aquí se encuentra el centroide y lo que yo quiero definir es esta h sub 3. Vamos a denominar, hay que tener volver a tener presente de que este sistema se encuentra presurizado. Si no se encontrara presurizado, esta Hx sería H sub c, pero se encuentra presurizado, por tanto yo la voy a llamar Hx. Ahora por trigonometría vamos a calcular este H3. Tengamos presente entonces que desde el centroide a esta distancia va a ser igual a 52,368 pulgadas. Y vamos a tener presente de que este ángulo, que es el que se encontraba aquí, va a ser de 65 grados. Por tanto, cos de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. A tal fin que al despejar y reemplazar, vamos a encontrar que esta distancia, esta altura, va a ser igual a 22,3 pulgadas. Ahora, bien, vamos a tener particularidad porque aquí tenemos que tener una presión de presurización. Es decir, vamos a calcular una H1 que va a corresponder a asumir que hay una columna de este fluido, que en este caso es un fluido que dice que es una bebida altamente energética y que tiene una gravedad específica de 1,06. Entonces, ojo aquí. Lo primero que vamos a despejar, entonces vamos a despejar esta altura para poderla sumar a esta altura X y determinar H sub C. Así pues, vamos a despejar, en este caso sería, mire, H sub C, BH1, que sería igual a la presión de presurización, que en este caso sería 5,3 psi, es decir, 5 libras sobre pulgada cuadrada, sobre el peso específico del fluido, que en este caso sería la gravedad específica del mismo por la gravedad, por el peso específico del agua. En este caso hay que tener presente de que la gravedad, de que usualmente en los libros encontramos el peso específico del agua en libras sobre pie cúbico. Entonces vamos a pasarlo de pie cúbico, vamos a transformarlos a pulgadas cúbicas para poderlo cancelar con las unidades arriba y que todo nos quede en pulgadas. ¿Listo? Así bien, hago el cálculo correspondiente y obtengo que esta altura, que una columna una columna de este fluido, de esta bebida altamente energética, que genera una presión de 5,35 psi, va a ser igual a 139,77 pulgadas. Ya teniendo cálculo hecho, entonces calculo H sub c, que sería igual a la altura generada por la presurización más Hx, que en este caso sería a estos 20, más el H3, que en este caso sería 22,13.
Entonces sumo y voy a obtener que h sub c va a ser igual a 181,90 pulgadas, ¿sí? Ya teniendo esta altura, pues puedo calcular la fuerza resultante. ¿Y cómo calculamos la fuerza resultante? Miren, esto es virtual, claro está. Este sería un concepto virtual en donde, bueno, aquí no sería 190, aquí serían es 181,9, ¿sí? Y entonces, lo primero, digamos que para calcular la fuerza resultante, recuerden que necesito el área. ¿Cuál área? Pues el área de esta compuerta. Y recuerden que esta compuerta es semicircular, es decir, que el área se calcula de la siguiente manera. Área va a ser igual a pi, ¿sí? Por el radio al cuadrado sobre 2 porque es semicircular. De tal manera que el área de esta compuerta va a ser igual a 508,938 pulgadas cuadradas. Ya teniendo el área y ya teniendo también en cuenta h sub c, puedo calcular la fuerza resultante que va a ser igual a al peso específico del fluido, que el peso específico del fluido va a ser igual a su gravedad específica por el peso específico del agua, por h sub c, por el área, reemplazo. Aquí hay que tener otra vez presente que tengo que transformar estos pies cúbicos a pulgadas cúbicas para poder cancelar las unidades y obtengo que la fuerza resultante va a ser igual a 3.543,586152 libras de presión, de fuerza, perdón, en este caso, en este punto en particular. Ahora bien, ya teniendo presente que ya puedo calcular h sub c, que sería esta, vuelvo a repetir que esta vendría siendo, esto no sería 190, sino 181,9, esto es un error tipográfico, sería igual entonces, por trigonometría, sé que esta distancia que hay desde este punto hasta la superficie, pues sería igual a h sub c, que sería la profundidad de manera vertical donde se encuentra el centroide, dividido el coseno del ángulo igual a, entonces sería esta distancia de 400, esta distancia es virtual, porque recordemos que está presurizado. Entonces, de tal manera que sería igual a 430,41 pulgadas, 411 pulgadas. Ya teniendo L sub C, puedo calcular L sub P, que sería donde se encuentra, donde está ejerciendo la presión, donde ejerce realmente esta fuerza resultante, pero recuerden que primero debo calcular la inercia respecto al centroide. Para este caso, para una compuerta semicircular, la calculamos de acuerdo con esta fórmula, 6,86 por 10 a la menos 3 por el diámetro a la 4, y obtengo que la inercia sería 11.522,166 pulgadas a la 4. Ahora sí, mediante la fórmula correspondiente, calculo L sub P, ¿sí? Hago los cálculos correspondientes y obtengo que L sub P va a ser igual a, o sea, la distancia que hay desde este punto de manera diagonal hasta la superficie va a ser de 430,463 pulgadas. Démonos cuenta de que es un poco mayor, sin embargo solamente cambia en la segunda decimal. Y a partir de la misma por trigonometría, pues definitivamente puedo calcular h sub p, que ya vendría siendo la profundidad vertical, y en este caso sería igual a 181,92 pulgadas. Ojo, 181,922, 181,922, 181,90. Solamente cambia en la segunda nada más. ¿Listo? Y hemos terminado este ejercicio.